control a través del veto o de las decisiones por unanimidad, y eso conlleva que efectivamente esas políticas sean de segunda velocidad en la integración. Bien, terminado el primer concepto de la intervención, lo que es Unión Europea, toca ahora contarles a ustedes la complejísima tarea de definir la democracia. La democracia es una forma de organización, una forma de gobierno, que efectivamente, si la traducimos, sería el gobierno del pueblo. Claro, el problema aquí radica en, efectivamente, el gobierno del pueblo ¿sobre qué? Y, en primer lugar, ¿qué es el pueblo? En Europa, uno de los graves problemas que tenemos es que ese Cal y ese François, de los que hablábamos al principio, o el PP de hoy, no tienen una identidad de pueblo europeo, sino que tienen una identidad eminentemente nacional. François, Cal o PP no se sienten europeos, sino que fundamentalmente lo que se sienten son alemanes, españoles, franceses o vete tú a saber. ¿Sí? Yo creo que el único que se siente europeo soy yo, porque el resto de la gente, si se lo preguntáramos, normalmente nos contestaría que se siente, ¿sí?, primero de su Estado-nación. Bien, una vez que hemos establecido la democracia como forma de gobierno, tenemos que decidir sobre qué podemos decidir todos. Es decir, en la democracia lo primero que debemos hacer es delimitar el ámbito de lo público, lo que es decidible por todos, y el ámbito de lo privado, lo que no debemos decidir todos porque solo afecta a personas individuales. El aforismo latino, quae omnes tangit, debet ab omnibus approbari. ¿Sí? Lo que afecta a todos debe ser aprobado por todos. Pero esto requiere una primera definición de qué es lo que nos afecta a todos. ¿Sí? Y aquí entra el contrato social, el pacto, ¿sí?, entre la sociedad, el pacto político, que se regula en una Constitución. La Constitución, norma básica y fundamental de la convivencia en el seno del Estado, por lo menos hasta ahora, nos delimita qué es lo decidible por todos, qué es lo que ya está decidido, que son los pilares de la convivencia en el Estado, y cuáles son los ámbitos que quedan vedados a esa intervención del poder público, del demos, y que por tanto son esfera de lo privado. Después tenemos otro problema, que es cómo articulamos esa participación de todos en las decisiones que a todos nos atañen. Y aparecen distintas formas de democracia. Una primera forma, que sería la democracia directa, que es la propia de entornos pequeños o cerrados, donde efectivamente todos pueden participar de todas las decisiones, que sería el mito de la democracia directa o la democracia asamblearia de las polis griegas. ¿Sí? Todos pueden irse al ágora por la tarde, esto es una ficción, ¿sí?, solo pueden ir los ciudadanos, hombres, ¿sí?, no pueden ir ni las mujeres ni los esclavos, y se reúnen allí para decidir qué es lo que van a hacer, ¿sí?, con esa polis. Efectivamente, las formas históricas de convivencia política van evolucionando, y esto demanda también la realización o la articulación de nuevas formas de democracia. Y nos aparece una forma de democracia como la representativa. Hay una división de tareas, no podemos irnos todos por la tarde al ágora, para empezar, porque no cabemos, ¿sí?, somos muchos ya en esos estados que se van creando del siglo XV en adelante. También es cierto, sí, que del siglo XV hasta la Revolución Francesa, 1789, decide uno solo, ¿sí?, las formas democráticas desaparecen, pero una vez que llega la Revolución Francesa y se cambia de régimen, se instaura, ¿sí?, ese principio de Estado liberal democrático, la democracia, ¿sí?, se realiza a través de representantes. Es decir, el pueblo elige a unos señores y deposita en ellos su representación, ¿sí?, lo que se viene llamando en teoría constitucional la ficción de la representación. Esa es la democracia que nos dice la Unión Europea le sirve de fundamento y legitimación democrática. Si nos vamos al Tratado de la Unión Europea en su versión consolidada por Lisboa, hay un artículo en el cual nos dice que la democracia en la Unión Europea es una democracia representativa.
eligen ustedes a unos representantes y esos son los que gobiernan. El problema, ya lo dejo aquí esbozado porque volveré luego sobre él, es la complejidad del modelo de elección representativa de la Unión Europea y la complejidad del control de esos representantes a los que se eligen. Y de un tiempo a esta parte se pone encima de la mesa una nueva forma de participación democrática, que es la participativa. La democracia participativa es lo que la gente está demandando hoy en las calles cuando sale a gritar que los representantes no les representan y que quieren tomar parte en las decisiones. Bien es sabido que esto es casi imposible porque la democracia directa, practicarla todos los días, es una entelequia, y entonces lo que piden los ciudadanos son cauces que permitan efectivamente a los políticos no venir cada 4 años a contar cómo están las cosas, como sucede últimamente porque hay elecciones al Parlamento Europeo, sino que tengan un contacto constante con los ciudadanos y puedan efectivamente, dentro de ese sistema cibernético de inputs y outputs, los ciudadanos expresar y los políticos tomar decisiones cercanas. Ejemplos de esto los tenemos en Extremadura. Acabamos de aprobar una ley de gobierno abierto que prevé un consejo de ciudadanos de Extremadura. Es decir, no nos basta con tener unos representantes elegidos cada 4 años, sino que además queremos órganos, vías de participación, donde a los ciudadanos se nos escuche, no solo el día que vamos a votar, sino durante toda la legislatura o durante todo el mandato de esos representantes. Hay unas técnicas, por ejemplo, este consejo responde a las de la deliberative pools, ¿sí?, que se hacen en otros estados, ¿no? Se coge una muestra de ciudadanos de distintos estratos, de distintas capas, de distintas adscripciones, y con ellos se mantienen conversaciones y efectivamente de ahí los políticos coligen una serie de demandas sociales que después realizarán o no, pero por lo menos las conocen. Bien, ya les he contado a ustedes Unión Europea, un repaso, les he contado a ustedes democracia, también un repaso, y acuérdense, en la Unión Europea fundamentalmente democracia representativa. Bien, ¿y qué nos ocurre en la Unión Europea? ¿Qué es lo que nos sucede hoy? Pues que hay una distancia, hay una serie de distancias entre la Unión Europea y sus ciudadanos. Cuando uno trata de observar la realidad e interpretarla, siempre llega tarde. Es decir, estas distancias que yo les cuento a ustedes, efectivamente son distancias a las que uno llega, ¿sí?, estudiando la realidad social, pero siempre, ¿sí?, el objeto de estudio está muy por delante de aquella persona que se dedica a estudiarlo. En palabras de Hegel, ¿sí?, cuando nosotros estamos dibujando el claro-oscuro de la realidad ya ha cambiado. Y esto nos pasa hoy en la Unión Europea. Por eso, algunas de ellas, efectivamente, necesitan ser revisadas casi continuamente. Bien, 6 distancias fundamentales. Habría más, podríamos discutir sobre más distancias. Efectivamente, si a alguno de ustedes se le ocurre alguna más, por favor, manifiéstenlo en los debates. Y cuando yo señalo las distancias que separan a los ciudadanos o que a mí, como ciudadano, me separan de la Unión Europea, no lo hago con el ánimo de destruir la Unión Europea, sino todo lo contrario. Vaya por delante que yo me confieso ante ustedes un federalista europeo convencido. Europa no es el problema, Europa es la solución. Pero que yo sea un federalista europeo convencido, ¿sí?, y así lo pruebe la bandera europea que hay en mi despacho, que algunos de ustedes han visto y algunos han intentado quemar, ¿sí?, no implica que yo no sea crítico con la Unión Europea. Precisamente, ¿sí?, porque me considero europeo, soy crítico con la Unión. Porque si Europa no se hace o se hace mal, acuérdense ustedes, habrá la guerra. Bien, la primera distancia de los ciudadanos con la Unión Europea es una distancia generacional. Nosotros, como les contaba al principio, no somos una generación que haya sufrido los conflictos y deflagraciones europeas
¿sí? Nosotros no hemos vivido la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y cuando vienen a contarnos, como he hecho yo, que la Unión Europea viene a solucionar guerras mundiales, la gente se mira al ombligo y dice, ¿pero qué guerras mundiales? ¿Qué guerra? ¿Qué es una guerra? De tal manera que, si efectivamente los padres europeos consiguieron o tenían en su seno una motivación principal, que era la consecución de ese objetivo de paz, de estabilidad, de seguridad, nosotros hoy en día lo hemos perdido. Y esto tiene una vertiente buena y una vertiente mala. La vertiente mala, ¿sí?, es que no vemos los riesgos de la no realización del proyecto europeo. La vertiente buena es que hemos perdido ese respeto reverencial a que no existen alternativas a la realización de la Unión Europea tal y como se nos presenta. Esto se ve en la Unión Europea y se ve, por ejemplo, también en España. Las nuevas generaciones han perdido la reverencia, ¿sí?, el temor, ¿sí?, a un conflicto político en España, porque no han vivido la guerra civil ni sus consecuencias. Entonces hay una generación de españoles que efectivamente pone en cuestión los logros y los resultados de esos periodos históricos, ¿sí? Si yo hablo con mi padre, para mi padre el consenso constitucional es algo casi mágico, ¿sí? Si nosotros hablamos hoy con los jóvenes sobre qué les parece la Constitución, la monarquía o el sistema instaurado, lo más probable es que nos digan que les parece una mierda, ¿sí?, en estos términos. ¿Por qué? Porque efectivamente no se sienten representados y hay un salto generacional. Esto no es nuevo, esto ha existido siempre, ¿sí? Y los constitucionalistas norteamericanos, los padres de la Constitución, Jefferson y May, ya lo decían, ¿sí?, ya lo discutían. ¿Podemos dejar que la Constitución de los muertos, la que se hizo por las generaciones anteriores, sea la que gobierne a los vivos? Bien, y efectivamente, como les digo, ¿sí?, esto hace, por un lado, que aparezcan en Europa unas realidades sociológicas fundamentalmente nacionalistas de extrema derecha que propugnan por la vuelta al Estado-Nación, y por otro lado hay también otros colectivos más significativos, a mi juicio, por su trascendencia, que son aquellos que efectivamente señalan que la vuelta al nacionalismo no cabe, pero ponen en duda que la Unión Europea, tal y como está articulada hoy, sea una Unión Europea que responda a los intereses de los vivos de hoy, ¿no? Y esto está encima de la mesa y es la primera distancia, ¿sí? Igual que hoy nos encontramos con esa distancia entre la generación que se puede mover de los 30 años para abajo y la generación que se mueve de los 30 años para arriba a la hora de discutir los logros o los alcances a los que hemos llegado. Ya os digo, hay una vertiente mala y una vertiente buena, que es que se vuelve a hablar de la Unión Europea, que se vuelve a hablar de la Constitución española, que se vuelve a hablar de la forma de gobierno, de la forma de Estado, y esto siempre es bueno para la democracia. Hay una segunda distancia, que esta sí, que efectivamente aleja a los ciudadanos más que la otra, ¿sí?, que también sería una realidad sociológica, y esta segunda es la complejidad de la Unión Europea. Si nosotros paramos a una persona por la calle, le preguntamos qué es la Unión Europea, cómo se articula, quién toma las decisiones, lo más probable es que nos conteste con, pues no lo sé. O que nos conteste con que el Parlamento Europeo ha aprobado ayer una directiva o una normativa, ahora mismo no sé qué tipo será, por la cual el roaming va a desaparecer en 2015. Bueno, pues esto es mentira, ¿sí? El Parlamento ha dado el primer paso dentro de un proceso legislativo muy complejo, donde intervienen otras instituciones como el Consejo, y tiene que pasar por el visto bueno del Consejo para que esto sea aprobado. Es decir, la Unión Europea tiene en primer lugar que salvar una distancia con sus ciudadanos porque es una construcción monstruosa, leviatánica, compleja para aquellos que viven en ella, ¿sí?, y la tienen que legitimar democráticamente, ¿sí? La Unión Europea se parece a un Estado institucionalmente. Hay un Parlamento, hay un tribunal, hay una comisión que parece un gobierno, pero los poderes legislativos, ejecutivos, están confundidos entre todas las instituciones. ¿Esto por qué es así? Bueno, porque hay distintos intereses encima de la mesa y todo el mundo quiere hacer valer sus intereses. Y también porque hay distintas formas o versiones
para la realización de la Unión Europea, que no solo son las federalistas, sino también la intergubernamental, que vemos con la participación de los consejos, Consejo Europeo, Consejo de Ministros o Consejo de la Unión Europea. Y efectivamente, no les voy a explicar porque estamos en una facultad de Derecho, todos ustedes han dado instituciones, o si no, las están dando de la Unión Europea, el sistema institucional es complejísimo. Y los procedimientos de toma de decisión aún son más complejos. Tienen que participar muchos intereses y no solo contentos con esos, en ocasiones los hacemos más complejos aún, como con el mecanismo de alerta temprana de la participación de los parlamentos nacionales o en este caso de los parlamentos regionales. No quiere decir esto que la democracia sea fácil y que concitar intereses sea sencillo, pero desde luego, si lo hacemos tan complejo que los ciudadanos no entienden el proceso, esto es un problema significativo y una distancia casi insalvable, ¿sí? Hay una canción que está más o menos ahora de moda, que viene a decir, es un político que sale en campaña, ¿sí? Y en vez de explicar nada, ¿sí? Lo único que dice es, vótenme ustedes porque mi rumba está buena. Yo no les puedo contar a ustedes en qué consiste mi rumba, porque es un 3x4 con 7 negras, que tocan no sé cuántos instrumentos. Vótenme, ¿sí? Legitimen esto, claro, pero es imposible legitimar por los ciudadanos aquello que no se comprende institucionalmente. Dentro de esta distancia, y como estamos en una facultad de Derecho, hay que significarlo, nos encontramos con un problema de integración de ordenamientos jurídicos. Si el esquema institucional de la Unión Europea es complejo, el sistema de fuentes de derecho de la Unión Europea alcanza una complejidad bárbara. ¿Por qué? Porque efectivamente es un ordenamiento jurídico que se relaciona con el ordenamiento jurídico nacional, que lo legitima. La Unión Europea está legitimada por las constituciones de los Estados miembros, pero al mismo tiempo es un ordenamiento que no responde a los principios tradicionales de jerarquía. Nosotros tenemos una jerarquía clara entre los tratados y las normas de derecho derivado, pero las normas de derecho derivado no tienen jerarquía entre ellas. Una directiva no es más que un reglamento no es más que una